lo primero que hay que decir es que esta apertura de la investigación, que no tiene precedente en la historia del derecho peruano, es una clara y abierta violación a la Constitución, al artículo 117. Estamos enlazados ahora vía Zoom con Benji Espinosa, el abogado Benji Espinosa, que representa al presidente Pedro Castillo, o es parte del grupo de abogados que ha asumido la defensa del profesor Pedro Castillo en relación a las denuncias, a la apertura de investigación decidida por el fiscal Pablo Sánchez. Benji, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buen día y un gusto volver a verte. Después de tiempo nos reencontramos. ¿Cómo se declara tu cliente, Benji? Completamente inocente, y lo primero que hay que decir es que esta apertura de la investigación, que no tiene precedente en la historia del derecho peruano, es una clara y abierta violación a la Constitución, al artículo 117. ¿Pero por qué? Porque lo que dice es que el presidente solo puede ser acusado, pero en ninguna parte dice que el presidente ni funcionarios pueden ser investigados. La investigación no es solamente una atribución, es una obligación ante la evidencia de la comisión de un delito por parte del Ministerio Público. Es que precisamente, Nicolás, esta regulación del artículo 117 tiene su génesis en la Constitución de 1860, que por cierto ha sido la Constitución más longeva que hemos tenido, porque duró hasta 1920, 60 años. Y desde que nace se incorporó un mecanismo de irresponsabilidad del presidente en todos los ámbitos: civil, penal, administrativo, arbitral, de todo tipo. El problema está cuando se pretende interpretar la Constitución a partir del Código Procesal Penal, lo cual es inaudito. Es decir, se pretende interpretar los alcances del precepto constitucional del 117 a partir de la división de las etapas que establece el proceso penal: investigación, etapa intermedia, juicio. Y no es así. Lo que hay que interpretar la Constitución es, en primer lugar, desde el punto de vista de la Constitución histórica, lo que los americanos llaman la interpretación originalista, original. ¿Cuáles fueron las fuentes? ¿Cuál es el sentido? El sentido del 117 de la Constitución, como lo tiene Colombia, como lo tiene Francia, como lo tiene Noruega, como lo tiene Italia, constituciones de otros países, es que no se puede distraer al más alto mandatario con cuitas judiciales, con pleitos ante la justicia, sino hasta el término de su mandato, salvo 4 casos excepcionales: traición a la patria, disolución del Congreso, no convocatoria de elecciones o no funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Fuera de esos 4 casos, no se puede investigar al presidente. Cuando la Constitución dice que no se puede acusar, lo que quiere decir es que no se puede perseguir al presidente. Por eso es que fiscales de la Nación anteriores, Adelaida Bolívar, el mismo Pablo Sánchez con Toledo, todos los que han precedido al doctor Pablo Sánchez ahora, han establecido como criterio que a partir del 117 hay una inmunidad al presidente, inmunidad que en este momento se está erosionando. Claro, pero el tema es que en la argumentación que plantea Pablo Sánchez, lo voy a plantear en términos populares. O sea, tú tienes indicios razonables de que el presidente podría estar involucrado en graves delitos, corrupción, y es más, sería el líder de una organización criminal. Entonces, el tema es, ¿qué te haces con eso? Es decir, la fiscalía presume, sospecha que el presidente podría ser el jefe de una organización criminal de corrupción, y vamos a hacer como que eso no existe hasta el 2026. Lo que vamos a hacer es que se cumpla la Constitución, y el 117 establece precisamente el velo que te estoy señalando. Al término del mandato recién se puede investigar. Y fíjate que esto es una opinión... No, pero no dice investigar, Benji. No dice investigar. Sí, fíjate que voy a sacar mi Constitución, que la tengo acá. Por supuesto. La tengo acá, vivo con la Constitución en la mano. ¿Ah? Mira esta chiquita que sacó el Congreso de la República. Acá la tengo. ¿Ah? Artículo 117. Vamos a leerlo para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Dice: el presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo, durante su periodo, por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir la reunión o funcionamiento o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
Sí. Ahí no dice, primero, por ninguna parte que no puede ser investigado. No lo dice. Muy bien, no lo dice y entonces vamos a interpretar. ¿Cómo se interpretan las disposiciones del proceso penal? ¿Inclinadas a la persecución, al poder, al Ministerio Público o inclinadas al procesado, a la persona? Inclinadas a la persona, eso se llama pro homine. Te voy a poner un ejemplo. Si en una discusión de un proceso laboral habría una norma que interpretar, no se interpreta a favor del empleador, se interpreta a favor del trabajador. Eso se llama indubio pro operario. Y en proceso penal, la interpretación no es a favor de la fiscalía, de la persecución, es a favor de la persona. Eso se llama pro homine, artículo 29b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fíjate lo que dice Pablo Sánchez, ¿ah? Después de describir que existen serios indicios de que el presidente estaría involucrado en una red de corrupción, dice lo siguiente, que una organización criminal, dicha prerrogativa constitucional debe ser compatibilizada con la obligación también constitucional, es decir, el presidente tiene una protección, pero dice, esta tiene que ser compatibilizada con la obligación también constitucional del Estado de perseguir el delito y de su obligación de combatir los actos de corrupción de sus funcionarios públicos. Más aún si los delitos que se imputan habrían sido cometidos en el contexto del funcionamiento de una presunta organización criminal enquistada en el aparato estatal y por ende que amenazaría la propia existencia del sistema democrático de derecho y eventualmente perjudicaría el derecho integral y equilibrado de la nación. Sí, es decir, tú no le puedes pedir al Ministerio Público que renuncie a su obligación de ante la evidencia de comisión de delitos investigar. Ahora, ahí te enfrentas con la barrera constitucional de que no lo puedes acusar. Concluyes que tiene responsabilidad, no lo puedes acusar. No puede porque la Constitución le establece, y la Constitución establece una garantía institucional, no de Pedro Castillo, sino del presidente de la República. No importa la persona, lo que importa es la institución, porque finalmente las personas suceden, ¿correcto? Lo que hay que acorazar y proteger es la institución. Pero te voy a decir algo más. Fíjate el argumento de la Fiscalía de la Nación. No cita ningún precedente, no cita ningún fallo del Tribunal Constitucional, alguna resolución de la Corte. Lo que dice es, tenemos la obligación de combatir la corrupción y habría una organización. La pregunta es, ¿y cuáles son los elementos de la organización? ¿Los define? No. No establece marco temporal de la organización. No establece marco funcional de la organización. No establece qué cosa haría el supuesto líder de la organización. Pero supuestamente tenemos organización. O sea, esta es una organización sin elementos. Benji, tengo que ir a la pausa, Benji, te rogaría que te mantengas conectado porque conversar contigo siempre, así no estemos de acuerdo, siempre es intenso y enriquecedor. Regresamos con el abogado del presidente Pedro Castillo, volvemos. Y estamos conectados vía Zoom con Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, en relación a la decisión número 006 que ha tomado el Ministerio Público a través de su máximo representante, que es el autorizado en estos casos, Pablo Sánchez, en el que se decide ampliar la investigación por supuestos delitos de corrupción y organización criminal contra el exministro de Transporte Silva y otras personas, incluyendo los sobrinos del presidente, incluir en esta investigación al presidente. Y lo que dice Benji es que, ¿qué dice sobre esto? Que el fiscal de la Nación ha hecho algo a lo que no tiene derecho, que el fiscal de la Nación ha violado la Constitución. ¿Eso es lo que ustedes dicen, Benji? Exacto, Nicolás. Para resumir nuestra posición, estamos retrocediendo a tiempos de la Edad Media, donde cuando tú cogías una ley como operador del derecho, la mirabas literalmente, te quedabas en su gramaticalidad y no salías de eso. Por eso es que en su tiempo había el famoso Barón de Montesquieu, decía, el juez, el fiscal, el operador jurídico es la boca muda que pronuncia la ley. Tomas la ley, la aplicas acríticamente. Eso se ha superado. Y fíjate, yo te voy a hacer referencia a algo que es importante. No hay que olvidar la perspectiva histórica. El maestro Luis Villarán en su momento, cuando hizo un comentario de la Constitución de 1860 que regulaba en el artículo 65 una disposición casi igual a la que tenemos ahora en el 117, decía lo siguiente, permíteme brevemente la cita, dice, la excesiva facilidad para acusar al presidente haría vacilante y débil su acción. El presidente sería el subordinado del tribunal,
el periodo presidencial sería incierto y la oposición dispondría de un arma formidable contra el gobierno. Eso es lo que se busca evitar con un precepto como el 117. Ojo, no se garantiza zonas de impunidad porque finalmente al término del mandato puede ser investigado. No hay prescripción porque se no, pero no dice, el plazo de pero estás usando la expresión incorrecta, pues Benji, estás diciendo investigado y eso no dice la Constitución. La Constitución dice acusado, exitosa. No dice investigado. El artículo 117. El presidente no puede ser acusado sino por... En ninguna parte de la Constitución dice que no puede ser investigado. Estimado Nicolás, y te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Fíjate tú cómo se redactan las disposiciones. El artículo 8.2b de la Convención Americana reconoce un derecho para todos, dice. El derecho del acusado a recibir una acusación precisa, clara, detallada en su contra. Alguna vez recuerdo haber tenido un pleito con un fiscal y en audiencia me dijo, doctor, pero usted está reclamando para su cliente, que es investigado, no acusado, el derecho a recibir una imputación, o sea, que se le formulen los cargos de manera clara. Pero ese derecho solo lo tiene el acusado y a partir de la acusación, no antes. Y entonces yo le saqué una decisión de la Corte Interamericana en el caso Maritza Urrutia contra Guatemala y decía, hay que interpretar los dispositivos de una dimensión amplia a favor del procesado. Cuando la convención dice acusado, quiere decir perseguido, quiere decir imputado, quiere decir investigado, quiere decir indiciado. Esa es la manera en que hay que interpretar, Nicolás. El alto tribunal del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos ya lo ha dicho. Pero ¿sabes lo que yo no entiendo, Benji? Cómo las mismas personas que están diciendo hay que cambiar la Constitución, necesitamos una asamblea constituyente, urgente, asamblea constituyente, a la hora que le ponen un dedo encima sacan la Constitución del 93 como escudo. Este es mi escudo, no me toquen, me protege la Constitución del 93 que yo estoy diciendo que es una porquería que hay que cambiar. O sea, hay que ponerse de acuerdo con uno mismo. O quieres cambiar esta Constitución porque está mal, y una de las cosas que está mal es el artículo 117. Por eso estamos como estamos, por eso tenemos presidentes haciendo cola, expresidentes haciendo cola para ir presos. Exitosa. Porque el artículo 117 no dice el presidente no solo debe, sino que tiene que ser acusado ante la presunción de delito de corrupción. Si es la tragedia nacional, la corrupción. No, el 117 no dice que puede ser acusado en caso de corrupción. No dice, debería decir. Señalada. Pero debería no dice, decir. Pero acá hay que aclarar. Acá dos cosas. Benji, permíteme para serenarme un poco, porque esto te juro que me irrita, como creo que le pasa a muchísima gente. O sea, ¿cómo el presidente de la República puede decir urgente, asamblea constituyente para cambiar esto? Y a la vez agarrar esto para defenderse de la acción de la justicia. No lo entiendo. A verlo. ¿Cuál es la lógica? Y yo te voy a señalar la lógica. La lógica es distinguir dos planos. Lo que se conoce en el derecho como ley lata, lo que está vigente, lo que existe, lo que vincula, lo que manda, lo que ordena y todo debemos obedecer. Y otra cosa es lo de ley eferenda. Ley eferenda es el plano del deber ser, lo que hay que modificar, lo que hay que cambiar. ¿Correcto? Yo no voy a entrar a los terrenos de las propuestas que se han hecho. Lo que te puedo decir es que una cosa no tiene que ver con la otra. Que tú pretendas modificación de algo no significa que renuncies a cumplir con el ordenamiento vigente, y el ordenamiento es claro. Lo que pasa es que nos escondemos en la literalidad para poder decir, la Constitución dice acusado, pero la Constitución cuando se creó en 1860 no hacía ese distingo. Y te voy a poner otro ejemplo más. O sea, bajo ese término, entonces uno puede admitir que al presidente lo puedes demandar. Entonces vamos a tener una larga cola de demandantes contra el presidente de la República y vamos a tener al presidente contestando todas las demandas de indemnización que puedan plantear infundadamente las personas, porque la Constitución no dice no ser demandado. No, pero para eso estableces que el único que lo puede hacer es el fiscal de la nación. Es obvio que esto tiene que ser perfeccionado, tiene que ser cambiado en muchos aspectos. Es decir, no es posible que tengamos una Constitución donde en un país agobiado por la corrupción, donde tú no puedas acusar al presidente si lo encuentras cometiendo delito de corrupción. Eso es una aberración, eso es una vergüenza que tiene que cambiarse. Ahora, pese a todo, con la Constitución imperfecta que tenemos, ahí no dice que el presidente no puede ser investigado, o sea que sí puede ser investigado. Y en segundo lugar,
en el acápite 47 de la decisión número 6, que es de la que ustedes han sido notificados, entiendo, el día sábado, el fiscal Pablo Sánchez dice que si bien es cierto que el presidente tiene las prerrogativas y todas las protecciones, sin embargo, por su lado, el fiscal de la Nación se encuentra facultado para interponer denuncias constitucionales ante el Parlamento contra los referidos altos funcionarios del artículo 99, en el que dice que aquellos que cometan infracción a la Constitución o que cometan delitos durante el ejercicio de su función pueden ser acusado, excepto el presidente por el artículo 117, pero esto lo exceptúa de la comisión de los delitos como corrupción, pero no lo libra de la acusación constitucional. Porque si el presidente es descubierto cometiendo delitos de asociación criminal, de peculado, o el delito bueno, lo que le atribuye en este momento el Ministerio Público para abrir la investigación, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Eso, desde la perspectiva del fiscal Pablo Sánchez, podría constituir una infracción constitucional. Y el fiscal de la Nación sí puede acusar al presidente por infracción constitucional. ¿O no? Y acá hay que distinguir dos planos. Lo que pasa es que esa es una incorrección de la Fiscalía, porque una cosa es el antejuicio político y el juicio político. El antejuicio es para llevar y para que el Congreso establezca si hay una resolución acusatoria con contenido penal para que la Corte Suprema procese y la Fiscalía persiga a un alto funcionario. Antejuicio. El juicio político se da en el Congreso para determinar si a un funcionario, un alto funcionario por infracción a la Constitución, le corresponde absolverlo, suspenderlo, inhabilitarlo, destituirlo del cargo. Y otra cosa es la inmunidad. La inmunidad no la tienen ministros, congresistas, solo el presidente, porque nuestro sistema de gobierno es un sistema de gobierno presidencialista. Eso no hay que desconocer ni olvidar. Y entonces, acá llegamos a este punto. Yo prefiero, Nicolás, 1000 veces, y creo que vamos a estar de acuerdo en ese punto, creo que en ese punto sí vamos a estar de acuerdo, yo prefiero una democracia imperfecta que una dictadura perfecta. Eso lo tengo claro. Obviamente que nuestro sistema siempre puede mejorar, pero yo creo que el artículo 117 no debe cambiar por una razón, porque no es que se entienda bien. Quizá a ti no te pueda convencer, Nicolás, tú tienes una posición que no compartes, que discrepas conmigo, y la respeto, por supuesto, yo tengo una posición distinta. Hace años, pero además, Benji, hace años, Nicolás, que estamos discutiendo sobre el artículo 117, años. Sí, lo sé, pero yo te voy a decir, desde el punto de vista del derecho constitucional, del derecho de los derechos humanos, te debo decir, Nicolás, que esta posición, y que me entienda la audiencia, es una posición jurídica. Este artículo 117 no nace ahora. Anteriormente la Constitución del 79 estaba, anteriormente la Constitución del 33 estaba, en la Constitución de 1920 estaba, y nace en la Constitución histórica de 1860. Cuando en 1860 estaba, no habían esos distingos de acusación, de investigación, no lo existían. Por eso es que ha quedado como herencia. Que no se haya modificado, bueno, yo creo que debe, por ejemplo, la Constitución debe quedar así. El presidente no puede ser perseguido mientras dure su mandato, salvo cuatro supuestos, que son los que establece. Y por perseguido debe entenderse, no puede ser investigado, no puede ser acusado, no puede ser sentenciado. Pero yo no entiendo, yo insisto, porque realmente me parece que no tiene coherencia decir por un lado, quiero cambiar esta Constitución y hacer una asamblea constituyente urgentemente, y por el otro lado, porque creo que tiene que ser cambiada toda, y por el otro lado agarro esta Constitución como escudo para protegerme de la acción de la justicia. Y en segundo lugar, ¿qué pasó con el presidente que nos decía hasta hace algunos días que él se sometía a todas las investigaciones, que lo investiguen? Bueno, ahora no quiere que lo investiguen el presidente. Esa es la posición del presidente a través de su abogado más notable. El presidente Pedro Castillo no quiere que la Fiscalía de la Nación lo investigue. Eso es su posición. El presidente Pedro Castillo quiere que se cumpla la Constitución, porque además es el primer mandato que está establecido en el artículo 118.1. El primer deber del primer mandatario de la República, del primer servidor de la Nación, es no solo cumplir la Constitución, sino hacerla cumplir. Cuando la Constitución le coloca ese gran deber al presidente de la República, lo que está haciendo es, hay que hacer cumplir el 117.
Y por eso es que nosotros vamos a plantear una tutela de derechos contra esa disposición, pero previamente le vamos a dar la oportunidad a la Fiscalía de la Nación para que reflexione sobre su posición, ¿correcto? Siempre ha tenido una sola posición, ahora varía, y para que pueda anular esa disposición. Si la Fiscalía de la Nación no lo hiciera, plantearemos una tutela de derechos para llevar esta discusión, que sería la primera vez que se discute a nivel del derecho peruano los alcances del 117 a través de una decisión de la Corte Suprema. La pregunta es si las circunstancias lo ameritan. Y la respuesta tiene que ser que sí. Es decir, en un país donde el principal problema que tenemos es un Estado ineficiente y corrupto, donde alcaldes, gobernadores regionales, ministros, funcionarios de todos los niveles y expresidentes de la República están sometidos a procesos por corrupción con evidencias groseras de que realmente estaban involucrados en actos de corrupción. Y el problema que tenemos es una Constitución que nos impide acusarlos durante su mandato a través de mecanismos de protección para que no todo el mundo ande denunciando por todo al presidente, pero por determinados casos extraordinariamente graves sí. Esto es un caso grave. Esto es un caso donde lo que se está diciendo es que el presidente está usando su papel de presidente de la República para, a través de sus sobrinos y del ministro de Transportes y del ministro de Vivienda, seguramente, que es lo que vendrá como ampliación de esta investigación, lo que ha hecho es tejer una red para favorecer a concesionarias y a empresas y obtener un beneficio ilícito. O sea, eso no merece que se investigue ahora. Eso mejor lo esperamos amparados en la Constitución del 93 o en la interpretación que ustedes hacen en la Constitución del 93 hasta el 2026. Eso es lo que ustedes dicen que tendríamos que hacer. Yo lo que digo es que lo que tenemos que hacer es todos cumplir la Constitución. Todos. Y te voy a decir algo más. A ver, si todos los días hay titulares contra el presidente, si todos los días se llama corrupto, si todos los días empiezas a presumir que una persona está vinculada a delitos, todos los días el mensaje a la población es, claro, inconscientemente, el inconsciente colectivo es, tiene que ver, es responsable. Por ejemplo, la población sabe que acá se está planteando un caso de organización criminal sin que se establezcan los presupuestos de la organización criminal. Por ejemplo, la población debe saber que esta es una supuesta organización criminal desorganizada, porque cada quien haría sus cosas, ¿correcto? Donde no hay un elemento que una a la organización, donde no hay elemento modal, no hay elemento funcional. ¿Cuáles eran las funciones de la organización? Pero no sé si has leído. ¿Y hasta dónde opera? Pero yo no sé si has leído. Eso tiene que establecerse. Pero Benji, eso está acá en el documento, lo dice claramente. Es decir, se teje una red de relaciones, se teje una red de relaciones de intermediarios, de personas que traen por un lado a funcionarios para ser nombrados, para que actúen según sus instrucciones, se hacen listas de empresas que van a ser favorecidas y hay una serie de mecanismos a través de los cuales es una pirámide, dice, de decisiones cuya cima es el presidente de la República, que él es el que da el sí o el no a las decisiones que se van tomando. Te describe lo que es una organización criminal o una presunta organización criminal, pero al final el problema es el siguiente, es decir, ¿dónde quedan los ciudadanos? O sea, tú le estás diciendo a los ciudadanos, hay una sospecha fundada, lo suficiente como para que el fiscal de la Nación considere que hay que abrir una investigación contra el presidente por estar involucrados en actos de corrupción, como hicieron los presidentes anteriores, y la decisión que vamos a tomar es no investigarlo, como se hizo con los presidentes anteriores, es decir, vamos a repetir la historia. Eso es lo correcto para que nuestra democracia se consolide y nuestro Estado de Derecho y el respeto de los ciudadanos a las instituciones. Es un mensaje destructivo, Benji. Como dice el documento, esto es destructivo del sistema democrático. Nicolás, no hacerlo es destructivo. Yo te invito a que me digas, de las 26 hojas que tiene ese documento, la disposición de la Fiscalía de la Nación que abre investigación e incorpora al presidente de la República, quiero que me digas en qué página, en qué párrafo dice cuándo se inicia la organización criminal. O sea, el fiscal dice que hay una organización y no puede decir cuándo se gesta, cuándo se origina, cuándo empieza. Ya, pero eso Benji, eso es destructivo del derecho. Permíteme cerrar la idea. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Yo niego que el presidente esté involucrado en actos de corrupción y que exista una organización que lidere. Lo niego. Y lo niego a partir de que yo
he leído ese documento y te digo, no existe sospecha fundada. ¿Qué cosa se ha agarrado? Se ha agarrado un audio entonces no ¿cuál es tu conclusión? Primero, no se ha establecido quiénes son, y te voy a decir una segunda cosa, que es más importante. A ver, que dos personas tomen el nombre de otro, ¿significa que esa persona está involucrada? O sea, porque, supongamos... Ya, entonces, ¿cuál es la teoría de la defensa? Que había una organización criminal a 8 metros del presidente de la República y él no se había enterado. O sea, que sí existía esta organización y él no era parte. O sea, que estaba Bruno Pacheco, sus sobrinos, Juan Silva, Villafuerte, y él, bueno, y ahí falta, porque ahí hay que ver qué pasó con Samir Abudayé, que también estuvo yendo a Palacio por lo menos un par de veces, y qué suerte que tuvo que después le compraron 78 millones de soles en biodiesel en Petroperú, pero en fin, esa investigación es la que estoy seguro va a continuar en la misma dirección, igual que los temas del Ministerio de Vivienda. Pero, o sea, ¿cuál es la teoría? De que sí había corrupción, porque si no, ¿qué pasó con Puente Tarata 3? Ahí hubo irregularidades grotescas. Era una misma persona que estaba en dos de los postores que participaban, que no cumplían los perfiles y los requisitos mínimos para ganar la licitación y se la dieron. Y tuvieron que anular, además, que es un reconocimiento de que ahí había habido algo incorrecto e ilegal. Nicolás, contra el presidente no podrán sacar que tiene cuentas oscuras, que tiene manejo de dinero inusual, que es un hombre que tiene huellas de haberse enriquecido. Eso es lo primero que te debo subrayar y señalar. Salvo que me digas que tú tienes algún elemento en contra. Entonces, estoy seguro que me vas a decir que no. Lo que hay acá es un documento fiscal que empieza a especular varias cosas. Yo no voy a defender a los demás tienen sus abogados y cada quien se responderá penalmente por su conducta, por su comportamiento, por su acción o por su omisión, ¿correcto? Lo que yo te digo por el presidente es, contra el presidente, ¿qué elemento hay? Ah, no, es que hay un audio donde dice que él podría saber algo. O sea, porque una persona dice que otro sabe algo, ¿significa que en realidad lo sabe? ¿O porque una persona toma el nombre de otra, significa que esa persona ha pedido dinero? Ya, pero por ¿Así eso, funcionan las cosas? pero por eso, o sea, lo que interesa saber es el presidente se declara inocente. Es decir, el presidente es una persona muy ingenua que ha permitido que alrededor suyo se organicen personas para cometer delitos y él no se dio cuenta. Eso es lo que ha pasado. No, yo no digo eso. Yo no digo eso. Lo que te digo es, la investigación contra los funcionarios, los empresarios y otros, finalmente arrojará un puerto. Porque acá estamos en las tempranías de la investigación, en los inicios, en los albores, ¿correcto? No estamos en condiciones, creo yo, que no lo está incluso la Fiscalía, porque si no hubiese tomado otro tipo de decisión, de poder decir, mi sospecha es madura, tengo elementos fuertes, porque ni siquiera en una organización criminal que dice que existe, establece cuándo se origina. Esto es lo primero. Segundo, dice, en el documento dice, por ejemplo, el presidente daba órdenes, disposiciones. ¿A quiénes? ¿Cómo lo hacía? ¿De qué manera? A Juan Silva, ministro. No. Lo dice el documento. Lo dice. Él era el que daba las. Pero en fin. Daba disposiciones, daba órdenes. A mí me sigue. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hay tres es que cosas. Tú no puedes lanzar. Pero saquemos en limpio tres cosas en esta discusión. El presidente que está por cambiar esta constitución con una asamblea constituyente urgente está usando esta constitución para defenderse de una investigación. 1. 2. El presidente que dijo, investígueme, no le tengo miedo a nada, no quiere que se haga esta investigación. Y 3. El presidente dice que si alguien ha cometido delito, él no tiene nada que ver. Investiguen a Silva, a Pacheco, ¿no? A quien haya, a sus sobrinos, que vayan todos presos, pero él no tiene nada que ver. Ya sabes en qué termina eso. Vas a tener fila de colaboradores eficaces, mi querido Benji, si esa es la teoría del presidente. Nicolás, permíteme hacer una reflexión. Tú has hecho la tuya. Mi reflexión también es tripartita. 1. La Constitución, cuando el 117 dice que el presidente no puede ser acusado, quiere decir que no puede ser perseguido. Segundo, esta garantía no es para Pedro Castillo, es para el presidente de la República. Es una garantía institucional, no personal. Y tercero, lo más importante, esta es una investigación que nace muerta. Y nace muerta porque aquella investigación o aquel acto que se realice violando la Constitución en la ley es no lo hizo iure, es decir, es
nulo de pleno derecho. Esas son las 3 reflexiones que quería darte, Nicolás, de mi parte. Benji, te agradezco mucho por esta conversación. Siempre es interesante, como dije, conversar contigo. Un abrazo. Un abrazo, Nicolás. Un placer. Buen día. Ustedes lo han escuchado. Benji Espinosa, abogado del presidente Castillo, ha estado en la línea y, bueno, las interrogantes están ahí sobre la mesa, ¿no? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos a la pausa.